Vamos a calcular el volumen del tetraedro regular. Para ello lo vamos a dibujar también para que se entienda mejor la pieza. Está formado por 4 caras que son triángulos equiláteros. Entonces podemos dibujar, por ejemplo, aquí una ortogonal. Vamos a pensar por aquí en la ortogonal, la perpendicular a la línea de tierra. Y cogemos aquí el triángulo equilátero. Y vamos a imaginar que esta sea la arista ortogonal. Entonces vamos a calcular el vértice bien. Ahí tenemos ya la posición del vértice del triángulo equilátero, ¿no? Bueno, pues este es el triángulo equilátero, la cara apoyada en el plano horizontal. Y vamos a calcular ahora la altura en el alzado. Vale. Lógicamente, como las 3 caras son iguales, este vértice quedará en las intersecciones de las bisectrices, o lo que es lo mismo, si aquí hago una ortogonal o uno el punto medio con este vértice, y lo mismo aquí uno el punto medio con este, pues tenemos ya ahí las 3 caras idénticas, ¿no? Entonces tenemos esta arista, esta otra y esta otra. Esa será la planta de la figura, ¿vale? Bueno, y una vez que tenemos la planta, pues ahora para obtener el alzado, si nos fijamos esta cara y estas son triángulos equiláteros y podríamos transformar esta en esta mediante un giro, y siendo este el eje de giro, o sea, haciendo esto. ¿Vale? Entonces, si hacemos esto aquí arriba, ese giro, pues tenemos que el eje de giro está aquí, por lo tanto pasamos esta distancia, o sea, hacemos esto así, este triángulo que está aquí, lo estamos girando hasta que corte a la posición del vértice que queda sobre esta vertical. Eso quiere decir que esta es la altura de la figura, ¿vale? Ya tenemos ahí el alzado del objeto, ¿vale? Entonces tenemos planta y alzado del objeto, ¿no? ¿Vale? Bueno, y ahora se pide calcular, como decíamos, el volumen de la figura, ¿vale? Entonces lo vamos a hacer en plan boceto. Aquí tenemos una cara triangular y tenemos aquí la otra, ¿vale? Por detrás viene así. Tenemos aquí la altura, ¿no? Y vamos a calcular, si cogemos aquí la altura y hacemos aquí una ortogonal, pues tenemos que esto realmente es un tercio, ¿vale? Se demuestra en geometría, ¿vale? O sea, al proyectar aquí la vertical, ¿vale? Bueno, pues lo primero que vamos a calcular, por ejemplo, podemos calcular esta medida. Vamos a, para facilitar el cálculo, hacer que esto valga 1. ¿Vale? Entonces tenemos el primer triángulo equilátero, el de la base mismo, todos son equiláteros, todos son iguales, ¿no? Pues tenemos que esto vale 1, la hipotenusa vale 1, y esto entonces valdrá la mitad, porque es la mitad del lado, 0,5, con lo cual ya podemos calcular esta altura. Entonces tenemos hipotenusa al cuadrado, ya ponemos 1 al cuadrado menos 0,5 al cuadrado, raíz será igual a esto que llamaremos, por ejemplo, h. Bueno, entonces esto es 1 menos 0,25 es 0,75 y esto será h. O sea que h valdrá raíz de 0,75, raíz de 0,75, que es 0,86. ¿Vale? Bueno, ya sabemos que esto mide 0,86. ¿Vale? Si queremos lo ponemos aquí. Esta medida vale 0,86, sabiendo que esto vale 1. ¿Vale? Bueno, ya tenemos la primera medida. Bueno, y una vez que tenemos ya esa longitud, ¿vale? Ahora podemos coger esta longitud, que decíamos que era un tercio de esta. Entonces, si dividimos h entre 3, obtendremos esta medida, que será 0,86 entre 3, y esto da 0,288. ¿Vale? Tenemos ahí ya los números para no hacer perder el tiempo en el vídeo. Vale, si tenemos ahora esta medida, pues ahora podemos calcular, por ejemplo, como tenemos esta, que es igual que esta,
ya que es la altura del triángulo y esta también es la altura del triángulo, pues tenemos que esta es la medida h, esta es la que acabamos de calcular, la ponemos así, h es la que calculamos al principio, y entonces ahora podemos calcular esta altura. Bueno, entonces vamos a llamar a esta t, y tenemos esta medida que era 0,28, entonces pongo, aquí voy a poner t, aquí voy a poner la medida esta, que era 0,28, y aquí pongo la medida de la altura, que era 0,86, ¿vale? Bueno, con lo cual ya puedo calcular el cateto. Entonces, esto será igual a hipotenusa al cuadrado, que es, a ver, tenemos 0,86 al cuadrado menos 0,28 al cuadrado, y t será igual a, aplicando el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces 0,86 al cuadrado es 0,749 menos, y 0,28 al cuadrado es 0,082, y eso es lo que vale t, la raíz cuadrada de esto, y esto da raíz cuadrada de 0,667, y esto es 0,816. Entonces ya sabemos que esto vale 0,816. ¿Vale? Tenemos también t. ¿Vale? Bueno, pues si ya tenemos esta medida de la base, tenemos la base de este triángulo, tenemos la altura, ¿no? Entonces, el volumen de la figura será igual a el área de la base por la altura, área de la base por la altura partido por 3. ¿Vale? Entonces, cogemos el área de la base, será esto, 1 por esta medida, ¿vale? 1 por 0,86, ¿no? Esto era 0,86. Y espera, la altura que acabamos de calcular es esta, o sea que ya podemos poner aquí 0,816, que es la altura esta, ¿no? T, o sea, lo que aquí llamamos h es t, ¿no? Por eso conviene poner los mismos nombres, si no esto es un lío, ¿no? Y luego área de la base, pues es 1 por 0,86 dividido entre 2. 1, que es la base, por la altura, por 0,86 dividido entre 2. ¿No? Y todo esto dividido entre 3. Vale. Bueno, pues esta operación, 1 por 80, esto da 0,86 entre 2 es 0,43 por 0,816 partido por 3, y este es el volumen de la figura, que es 0,1178. ¿Vale? Bueno, pues este es el volumen de la figura, ¿vale? Cuando la arista vale 1. ¿Vale? Bueno, tenemos el volumen, unidades cúbicas, y podemos calcular también la esfericidad. El volumen de una esfera, vamos a ponerlo así, es 4/3 de pi por r al cubo. ¿Vale? Bueno, pues tenemos, si dibujamos la figura, vamos a dibujarlo aquí por estos 3 puntos. Por el centro pasará la circunferencia, que será una circunferencia de la esfera. Entonces será un círculo menor de la esfera. Pasa por estos 3 puntos y está bien dibujado el centro. Vamos a ponerlo más hacia aquí. A ver. Aquí tenemos los 3 puntos. Bueno, esta es una circunferencia de la esfera que, si proyectamos aquí, pasa por este plano y pasa por aquí. Bueno, y como tenemos que el centro queda aquí en la... Cogemos, por ejemplo, aquí cogemos la perpendicular, bajamos la perpendicular, y necesariamente, como esta figura, vamos a ponerla así. Estos 2 puntos están en la circunferencia meridiana, ¿no?
O sea, estos dos puntos están en el círculo mayor de la esfera, necesariamente el centro pasará por la mediatriz de esta línea. O sea que pasa la circunferencia por este plano. Y como también pasa por la altura de la figura, la intersección de la altura con esa mediatriz me da el centro de la esfera. ¿Vale? Con lo cual, si hago aquí, ya cojo este radio, es el radio real de la esfera. ¿Vale? A ver, voy a coger aquí. Pasará por este punto, si está bien dibujado, pasará por ese punto, y este es el radio real de la esfera que inscribe, o sea, la esfera circunscrita, que pasará por este punto y por este. Lógicamente, por este no pasa porque la circunferencia meridiana pasa por lo que está aquí en este plano y no en este. Por este pasa esta circunferencia, que es esta sección que pasa por aquí. Si hacemos aquí el plano horizontal, tenemos el círculo mayor. Eso quiere decir que, cogiendo el centro, este es el contorno real de la esfera, ¿vale? Y no esta circunferencia, que es un círculo menor que pasa por aquí, por la base de la figura, ¿no? O sea, para entenderlo, cuando hacemos el tetraedro, pues tenemos que estos dos puntos, junto con este de la base, por aquí pasa una circunferencia, vamos a ponerlo así, entonces dibujamos el triángulo un poco mejor. Por aquí pasa una circunferencia, pero esta circunferencia no es el círculo mayor, sino que está un poco más abajo. Si lo dibujamos un poco mejor, tenemos aquí la circunferencia y luego la esfera que se incrementa un poco más hacia arriba. Y luego tenemos este punto. Estos dos sí que pasan por aquí, por el plano meridiano. Y por tanto, por eso cogimos aquí esto, ¿no? Bueno, si calculamos esto, podríamos calcular esto. Aquí tendríamos una perpendicular, bueno, vale, por el punto medio, ¿no? Y aquí podríamos calcular esta distancia por trigonometría. Y bueno, ya para no extendernos, esto vale 0,61, entonces sería 4 tercios por pi por r al cubo, por 0,61 al cubo. Y esto, al final, el volumen de la esfera, pues es, lo tenemos por aquí, 0,96. Vale. Entonces, ya para concluir, si queremos calcular la esfericidad, pues tenemos que el poliedro tetraedro regular ocupa, en realidad, 0,117 unidades cúbicas. Esto es al volumen de la esfera circunscrita, que vale 0,96, como x es a 100. Entonces pasamos esto para aquí, corremos la coma dos veces y tenemos que 11,7 dividido entre 0,96 es 12,2. Bueno, pues esto es el porcentaje de esfericidad que tiene el tetraedro externamente. O sea que, en realidad, más que porcentaje de esfericidad, esto habría que decir que el tetraedro regular es el 12,27% de la esfera. Como vemos, la esfera deja mucho volumen entre ella y el tetraedro, por eso ocupa solo el 12,27%, ¿no? Y bueno, quiere decir que es, en realidad, sí que podemos decir que es la esfericidad de esta figura externamente. O sea, ¿qué le falta a esto para llegar al 100%? Pues sería el 100 menos 12,27. Estamos hablando de casi un 90% para poder ser esférico totalmente, ¿no? Bueno, pues esa sería la esfericidad de esta figura, la esfericidad por fuera. Hay que decir que luego hay otra esfericidad interna, y si no recuerdo mal, la esfericidad interna pues es, digamos que, mucho mayor. O sea, la esfera se acerca mucho más lo que deja entre la esfera y el tetraedro. O sea, el tetraedro se acerca mucho más al volumen de la esfera si la esfera la ponemos inscrita que si la ponemos circunscrita, ya que vemos que circunscrita solo cubre un 12,27% de la esfera, ¿no? Lo cual es un volumen pequeñísimo, ¿no?
vamos, pequeñísimo, es casi cerca de un 10% de la esfera, pues sabemos que ese poco más del 10%, el 12 y pico por ciento, es lo que ocupa el tetraedro dentro de la esfera. Bueno,